Poncio Pilato, Caifás, Herodes Antipas, Judas Iscariote, los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas y los fariseos. Estos nombres están entrelazados por una ideología oscura que tramó la muerte de Jesucristo. Así, han quedado marcados por el horror de haber dado muerte al Hijo de Dios. Hace 2000 años, un acontecimiento sacudió a la humanidad, la ejecución de Jesús en la cruz. Desde nuestra fe cristiana, creemos que Jesús aceptó esta muerte de manera voluntaria, como el sacrificio definitivo para expiar los pecados de la humanidad, incluidos los de aquellos que mancharon sus manos con su sangre inocente. Sin embargo, los que participaron en este acto injusto no escaparon de la responsabilidad por sus acciones. ¿Qué pensaron, dijeron y hicieron? ¿Cómo conspiraron para forjar un veredicto tan fabricado contra él? La historia lo registra todo con claridad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo enfrentaron su destino aquellos que cometieron cuentos de crímenes atroces? Acompáñanos para descubrir la trágica y terrible muerte que les aguardaba por haber entregado a nuestro amado Señor. El primero en sentenciar a Jesús a muerte fue Poncio Pilato, el gobernador romano designado por el Imperio Romano para gobernar la tierra de los judíos. Su papel es destacado en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los relatos del juicio y la crucifixión de Jesucristo. Como gobernador romano de Judea, Pilato apoyó una función clave en los eventos que llevaron a la muerte de Jesús. Tenía autoridad absoluta sobre el ejército, la administración financiera, la acuñación de monedas usadas en toda la provincia, la recaudación de impuestos, los procedimientos judiciales y, en última instancia, el poder de vida o muerte. Para afianzar el control sobre Judea, el Imperio Romano designó a un rey bajo su autoridad en la región, Herodes. Al mismo tiempo, el judaísmo, como una creencia profundamente arraigada entre el pueblo judío, ejercía un poder considerable. Sin embargo, el rápido crecimiento de seguidores de Jesús suscitaba envidia y resentimiento entre los sacerdotes y ancianos del judaísmo. Temerosos de que su influencia disminuyera, conspiraron para eliminar a Jesús, creyendo que si no lo hacían, su poder se desvanecería y perderían el apoyo del pueblo. Sobornaron a Judas, quien traicionó a Jesús, entregándolo a las autoridades. Jesús fue apresado, atado y llevado ante el sumo sacerdote. Allí, los sacerdotes, ancianos y escribas fabricaron cargos en su contra, lo juzgaron y lo golpearon. Sin embargo, bajo el dominio romano, el tribunal judío no tenía autoridad para ejecutar a nadie. Por ello, ataron a Jesús y lo llevaron al palacio del gobernador romano, entregándolo a Pilato para que lo interrogara. Los líderes religiosos lo acusaron falsamente de incitar una rebelión contra el emperador y de negarse a pagar impuestos, con la esperanza de que Pilato dictara una sentencia de muerte. Pilato, por su parte, ya había oído hablar de la reputación de Jesús. El único hijo de Pilato, Pedro, padecía una extraña enfermedad que le había paralizado una pierna, dejándolo postrado en cama e incapaz de caminar. Todos los médicos habían perdido la esperanza de sanarlo, pero Jesús lo curó milagrosamente. Al realizar el primer interrogatorio, Jesús negó todas las acusaciones presentadas por los ancianos judíos y explicó a Pilato su propósito al venir al mundo. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El gobernador reconoció de inmediato que Jesús era inocente y declaró: no hallo falta en este hombre. Sabía que los sacerdotes estaban celosos de él y que querían hacerle daño a Jesús. Además, Jesús había sido quien salvó la vida del hijo de Pilato, por lo que el gobernador no quería declararlo culpable. Sin embargo, los ancianos judíos se negaron a dejarlo libre y continuaron acusándolo, determinados a no descansar hasta verlo muerto. Pilato deseaba mantener la paz con los judíos durante su mandato, ya que eso le facilitaría un ascenso al finalizar su periodo. No quería enemistarse con los ancianos judíos, por lo que ideó un plan astuto. Envió a Jesús ante el rey Herodes para que lo juzgara. Los ancianos judíos que acompañaban a Jesús aprovecharon la ocasión para calumniarlo y acusarlo, con la esperanza de que Herodes dictara una sentencia de muerte. Sin embargo, Herodes, para evitar conflictos con las autoridades religiosas, devolvió a Jesús a Pilato junto con una carta. La carta decía: encárgate de este prisionero rápidamente esta noche, pues mañana partiré a Roma y hablaré bien de ti ante el emperador. Al mismo tiempo, enviaron mensajeros para insinuar que Jesús debía ser ejecutado, de lo contrario, denunciarían a Pilato ante el emperador. Ante esta presión, el gobernador Pilato se vio obligado a interrogar nuevamente a Jesús. Pilato reunió a todos los sacerdotes y al pueblo y les dijo: me trajeron a este hombre acusándolo de incitar a la gente a la rebelión. Miren, lo examinó en su presencia y no encontró ninguna base para los cargos que han presentado contra él. Tampoco lo ha hecho Herodes, pues nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha hecho nada para merecer la muerte. Por lo tanto, lo castigaré y luego lo soltaré, añadió Pilato,
Lucas 23:16. Era la festividad de la Pascua de los judíos, y según la costumbre, se liberaba a un prisionero de acuerdo con los deseos del pueblo. Sin embargo, la multitud, influenciada por los ancianos judíos, prefirió liberar a un asesino antes que a Jesús. Marcos 15:11. Los ancianos judíos fueron aún más directos con Pilato y le advirtieron: si liberas a Jesús, no eres un fiel servidor del emperador romano. Juan 19:12. Pilato se aterrorizó al escuchar esta advertencia. Llevó a Jesús a un lugar llamado la Calavera y celebró allí el juicio formal. A pesar de la presión, Pilato aún deseaba liberar a Jesús y repitió su postura de inocencia. Sin embargo, la multitud continuaba gritando: «Crucifícalo, crucifícalo en la cruz». Lucas 23:21. Pilato, tratando de apaciguarlos, les preguntó por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encontró pruebas de delito en él, así que lo disciplinaré y lo liberaré. Lucas 23:22. La multitud gritaba aún más fuerte, exigiendo que Pilato crucificara a Jesús. Finalmente, temeroso de que la insistencia del pueblo desembocara en una rebelión que pudiera afectar su carrera, Pilato, cediendo a la presión y actuando con cobardía, tomó una palangana de agua y se lavó las manos frente a todos, diciendo: «Soy inocente de la sangre de este hombre. Ustedes cargarán con la responsabilidad». Después de esto, Pilato ordenó que Jesús fuera azotado. Sin embargo, la muerte de Jesús no se reduce simplemente a que Pilato declare: «No soy responsable de esta sangre». Ustedes lidien con esto ustedes mismos, tratando de eludir su culpabilidad. Incluso desde la perspectiva de la ley humana, al juzgar si alguien es culpable o no, es fundamental basarse en las disposiciones legales y en pruebas concretas del delito. Pilato era el funcionario judicial de mayor rango en esa región y tenía la responsabilidad de hacer justicia. En una situación en la que Jesús no había violado ninguna ley ni existían pruebas de su culpabilidad, Pilato debía haber defendido la santidad de la ley. Sin embargo, cedió a la presión y no defendió a un hombre. Pilato, en cambio, eludió su responsabilidad, se sometió al mal y condenó a un hombre inocente a la muerte. Además, desde su posición de gobernador, tenía la obligación de mantener el orden. Si el pueblo se amotinaba y violaba la ley imperial, su deber era sofocar el motín, no someterse acobardemente ante una multitud. Desde una perspectiva general, la muerte de Jesús fue causada, en primer lugar, por la traición de Judas, quien lo entregó; en segundo lugar, por los celos desmedidos de los ancianos y sacerdotes judíos, junto con el rey Herodes y la multitud influenciada por sus instigaciones; y en tercer lugar, por el egoísmo, el miedo y la cobardía de Pilato, que lo llevaron a ceder al mal. Pilato no podía considerarse completamente inocente en este asunto. Su decisión dejó una mancha permanente en su vida, una que nunca podría ser limpiada. Entonces, ¿cómo fue castigado Pilato? Después de que sentenció a Jesús a muerte, su único hijo, Pedro, quien había sido sanado milagrosamente por Jesús de una enfermedad grave, cayó repentinamente al suelo y murió. Poco después de condenar a Jesús, Pilato cayó gravemente enfermo y permaneció inconsciente durante mucho tiempo. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de su retribución. No mucho después, el rey Herodes rompió su promesa y, en lugar de apoyar a Pilato, recomendó a uno de sus propios aliados al emperador romano, quien fue asignado al puesto en Jerusalén. Pilato fue llamado de regreso a Roma para presentar su renuncia. Al llegar al Senado romano, fue acusado falsamente, juzgado, golpeado y finalmente exiliado a la Galia. Su sueño de ascender en la política se desmoronó, dejándolo humillado y sin honor. Pilato, quien había evitado hacer justicia, experimentó lo que dice Proverbios: el que siembra iniquidad, iniquidad segará. Proverbios 22:8. Toda su propiedad en Roma fue confiscada. En el exilio, fue despreciado y rechazado por todos, incluso los niños lo evitaban y se burlaban de él, cumpliéndose así las palabras: pues el que es injusto, reciba injusticia. Colosenses 3:25. El emperador romano aún estaba furioso y pronto ordenó su ejecución. Al escuchar esta noticia, Pilato, desesperado, finalmente enloqueció y se prendió fuego a sí mismo. Su cuerpo fue atado a una piedra y arrojado al río. El siguiente personaje que también experimentó una muerte trágica por conspirar contra Jesús fue el rey Herodes Antipas. Herodes Antipas, también conocido como Herodes el Grande, fue una figura destacada en la historia judía y en el Imperio Romano durante la época de Jesucristo. Herodes fue nombrado rey de Judea por el Senado romano en el año 40 AC y gobernó hasta su muerte en el 4 AC. Nacido en Idumea,
en el sur de Israel actual y de ascendencia edomita, ascendió al poder mediante su habilidad política y alianzas con Roma. Herodes es recordado por sus ambiciosos proyectos de construcción y su incansable esfuerzo por modernizar y expandir el reino de Judea. Durante su reinado, impulsó numerosas obras, destacándose la expansión y renovación del segundo templo en Jerusalén, que se convirtió en un símbolo de poder y orgullo para el pueblo judío. Además, construyó la fortaleza en Masada, que sería una de las estructuras defensivas más notables, y desarrolló la ciudad portuaria de Cesarea Marítima, una obra maestra de ingeniería que facilitó el comercio y afianzó su alianza con Roma. A pesar de estos logros arquitectónicos y de modernización, su reinado no fue pacífico. La historia de Herodes está profundamente marcada por intrigas políticas, actos de violencia y constantes conflictos con diferentes facciones que se oponían a su régimen. La ambición de Herodes por consolidar su poder generó una era de tensiones y luchas internas. Herodes tuvo numerosas esposas e hijos, lo que generó complejas dinámicas familiares y constantes luchas de poder. Fiel aliado del Imperio Romano, mantuvo una estrecha relación con el gobierno romano para proteger su posición y asegurar la estabilidad. Como tetrarca de Galilea y Perea, Herodes Antipas tenía una autoridad relativamente independiente, aunque continuaba bajo la fuerte influencia de Roma. Aunque no participó directamente en la crucifixión de Jesús, jugó un papel importante en los eventos que la antecedieron, enviando a Jesús a Poncio Pilato para que fuera juzgado. La Biblia lo describe como un gobernante cruel y despiadado, conocido por ordenar la muerte de personas inocentes con una terrible crueldad. Según los relatos históricos, Herodes padeció en sus últimos días una enfermedad que le provocó dolor intenso, picazón severa y otros sufrimientos. Los expertos creen que murió por complicaciones de gota o insuficiencia renal, un final que muchos consideraron acorde al sufrimiento que él mismo infligió. A continuación, presentamos a Caifás, el sumo sacerdote que presidió el juicio de Jesús ante el Sanedrín, según los relatos del Nuevo Testamento. José Caifás, conocido como Caifás, fue una figura destacada en el liderazgo religioso judío en Jerusalén durante el siglo I después de Cristo. La relación entre Caifás y Pilato en la condena de Jesús evidencia las tensiones políticas y religiosas de esa época. Durante el juicio en el Sanedrín, Caifás permitió que se presentaran testimonios falsos contra Jesús, lo cual llevó a su condena y entrega a Pilato para ser crucificado. Aunque la Biblia no ofrece detalles específicos sobre el final de Caifás, sabemos que su papel en el juicio de Jesús y su posterior persecución de los primeros cristianos generaron una ola de críticas y rechazo. Finalmente, encontramos a Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, tristemente recordado por traicionarlo. Originario de Queriot, Judas era el encargado de las finanzas del grupo, como se menciona en el Evangelio de Juan. Sin embargo, la avaricia lo llevó a entregar a su maestro por 30 piezas de plata. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me darán si lo entrego a ustedes? Y ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Mateo 26, 14-16. Consumido por la culpa tras su traición, Judas terminó quitándose la vida, un acto que deja ver el peso de su traición y el vacío de la avaricia. Estas narraciones sobre el trágico fin de quienes conspiraron contra Jesús. Para los cristianos, el sacrificio de Jesús en la cruz es el acto de amor más grande, mediante el cual Dios ofrece perdón, redención y una oportunidad de reconciliación para toda la humanidad. Su muerte y resurrección no solo expian los pecados del mundo, sino que nos llaman a vivir en justicia, humildad y fe, siguiendo su ejemplo de compasión y verdad. Romanos 5:8 nos recuerda, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este sacrificio nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas, a reconocer nuestras fallas y a acercarnos a Dios, confiando en su gracia y buscando ser instrumentos de su paz.